Muy buenos días, el día de hoy vamos a trabajar el tema de tabla de frecuencias, un tema de estadística que es bien importante y es básico para todo lo demás que viene a continuación. Vamos a trabajar con datos agrupados, que son la mayoría de los que se trabajan en estadística. Vamos a hallar los valores que nos corresponden para poder formar nuestra tabla y finalmente vamos a completar cómo va nuestra tabla con respecto a los valores que vamos a ir trabajando. Bueno, el dato que nos proporciona este problema es que habla acerca de notas de alumnos en el área de matemática. Bueno, acá tenemos una forma de cómo podríamos nosotros trabajarlo. Voy a intentar resolverlo de una forma que después manualmente también se puede hacer porque no siempre nos lo van a pedir por Excel. Entonces, veamos. Los datos que nos proporcionan los tenemos en esta columna, en la columna B, y lo tenemos hasta la fila 39. Ahora, normalmente y siempre es indispensable que cuando empecemos a trabajar estos temas, siempre tienen que estar ordenados. Entonces, dependiendo de cómo a ustedes se los presenten, es importante que ordenemos los datos. Para este caso, lo vamos a hacer de una forma más rápida. Vamos a copiar a esta segunda columna y luego vamos a ordenar todos estos datos. Vamos a ordenar de menor a mayor. Nos preguntan si ampliamos la selección, perdón, como solo queremos la que seleccionamos, pues le damos en selección actual. Bueno, ya lo tenemos. De 56, que es el dato mínimo, hasta 80, que es el dato máximo. Ahora, ¿cuántos datos nos proporciona el problema? Pues simplemente, si ustedes se dan cuenta, si yo selecciono todos los datos, en la parte inferior dice recuento, que en este caso son 35 datos. Ese dato es bien importante, lo vamos a agregar por acá, que son 35 datos para los demás pasos a seguir. Bueno, primer paso, ordenar. Segundo paso es determinar el rango, representado con una R, y cómo hallamos el rango, pues simplemente es dato máximo menos el dato mínimo. En algunos casos lo trabajan como dato máximo menos dato mínimo más 1. Realmente no afectan mucho, pero si quieren hacerlo de esta forma está genial, no pasa nada. También comentarles que a veces las letras con las que representan cada uno de estos datos puede variar, puede ser una F mayúscula, una F minúscula, le agregan una A. Realmente no pasa nada, con que nosotros entendamos realmente cuál es el concepto es más que suficiente. Entonces, ¿cómo encontramos el rango? Dato máximo, acá lo tenemos, 80 menos el mínimo que es 56, para eso es importante que esté ordenado. Entonces decimos igual, siempre igual para cualquier operación. Dato máximo menos el dato mínimo, que lo tenemos acá. Y esto es igual a 24. Quiere decir que el rango es de 24. El tercer paso es hallar el intervalo, representado con una K. ¿Y qué nos representa el intervalo? Realmente es la cantidad de filas que va a llevar nuestra tabla. En este caso ya tengo acá una tabla trabajada, pero vamos a determinar cuántas filas lleva. Entonces, existen diferentes formas y para ello vamos a utilizar esta ecuación que tenemos acá, que bueno, es la regla de Sturges, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Dice 1 más 3.322 por el logaritmo. A ver, había olvidado acá al inicio. Vean, si no le colocan igual no va a funcionar. Vamos acá, logaritmo de base 10. Importante que seleccionemos de base 10, si no, no va a funcionar. Doble clic. De n, en este caso n nos representa la cantidad de datos, que ustedes recuerdan que es de 35. Bueno, y acá lo tenemos, 6 puntos y decimales. Ahora, acá es bien importante, el intervalo normalmente lo que nos piden es que trabajemos con un número impar. En este caso, o yo puedo disminuirlo o puedo aumentarlo. En este caso yo tengo el 6. ¿Qué es más fácil? ¿Que lo baje a 5 o que lo suba a 7? Porque pues los dos son impares. Para este caso yo lo tengo más cerca a aumentarlo a 7. Por lo tanto, el intervalo es igual a 7.
Si ustedes hubieran tenido 5.50 por ejemplo, y como lo que yo quiero es que sea impar, pues lo bajo a 5. Entonces eso es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, teniendo el intervalo que es la cantidad de filas, esto nos dice que es de 7. Contemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ahí están las 7 filas. Ahora, la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Ahorita lo vamos a explicar bien en la tabla, pero ¿cómo hallamos la amplitud? Dice que simplemente es rango partido intervalo. Y ya lo tenemos, el rango es 24 y el intervalo es 7. Entonces decimos igual a el rango que es 24 partido el intervalo que eso es igual a 7. Y obtenemos 3 puntos y decimales. Ahora, aquí en la amplitud, aquí ya no es llevarlo a un par o a un impar, sino que simplemente digo 3 puntos y si hay decimales, yo no puedo descartar esos decimales. No es tanto de aproximar, sino que nosotros veamos un valor que realmente nos convenga. Entonces, yo tengo un número, o sea, tengo 3 números y ese punto y todos los decimales ya forman parte de un siguiente número. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, si no nos dan un dato exacto, entonces si tenemos 4 puntos y decimales, lo dejo como 5. Si tengo 7 puntos y decimales, pues lo dejo como 8. Por lo tanto, en este es 4. Bueno, teniendo esto, ya tenemos número 1 ordenar datos, número 2 rango, número 3 intervalo, número 4 la amplitud y ahora ya podemos empezar a trabajar con nuestra tabla. Ahora, acá los tengo solo como símbolos, pero acá está la representación de cada uno de los símbolos. La clase representada con X, acá límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Vean que dentro de ellos hay una única que necesitamos realizar una operación como tal por medio de una división que es la frecuencia relativa y que simplemente es dividir la frecuencia dividido dentro de n. ¿Quién es n? El total de datos que para este caso es 35. Bueno, vamos entonces a llenar la primera columna que es la columna de la clase. Para la clase siempre vamos a tener límite inferior y el límite superior. ¿Qué es el límite inferior? Es el dato más pequeño que nosotros tenemos, que para este ejemplo es 56. Ahora, ¿quién es el límite superior? Para eso utilizamos la amplitud. Si mi amplitud dice que es de 4, pues entonces yo tengo que tener una amplitud de 4. Ahora, el 56 ya es un número. Por lo tanto, si la amplitud es 4, pues yo cuento 4 veces. Digo 56, 57, 58, 59. ¿Sí? Aquí tenemos que tener un poquito de cuidado porque, por ejemplo, se les ocurre usar la calculadora, que puede ser que funcione. Digo 56 más 4. Si yo hago eso, me da 60. Entonces aquí tenemos que tener un poquito de cuidado. Vuelvo a repetir, el 56 ya es parte de. Y si mi amplitud es de 4, o sea, tengo que tener una amplitud de 4 números. Por lo tanto, 56, 57, 58, 59. Por lo tanto, aquí tenemos que tener un poquito de cuidado porque aquí, si yo hago esta suma, realmente ya ahí tengo 5. Entonces, ahí. Si ustedes lo quieren hacer manual, mejor. Bueno, la siguiente que sería, aquí vamos a ir paso a paso, 56 a 59. ¿Cuál sería la siguiente fila? O el siguiente intervalo. Entonces sería, luego de 59, 60. Entonces cuento, 60, 61, 62, 63. Bueno, para no seguir, porque para eso lo hacemos con Excel, yo simplemente puedo seleccionar estos 4 para que Excel entienda y bajamos hasta la última. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algún cambio aquí para que nos quede. Ahí está. Bueno, entonces ahí tenemos la clase. Tenemos grupos. El primer grupo es de 56 a 59. El siguiente grupo es de 60 a 63. Y así sucesivamente hasta llegar al último grupo, que es de 80 a 83. Ahora, ¿cómo sé si mi trabajo está bien hecho? Porque si la última fila
dice que son números que van entre 80 y 83, veamos cuál es el dato máximo que yo tengo. Es 80. Eso quiere decir que va bien. Imagínense que su dato acá hubiera sido 90, por ejemplo. Bueno, y acá solo tengo de 80 a 83, quiere decir que mi trabajo está mal, porque ¿en dónde voy a colocar un 90? Esos son tips que les pueden ir ayudando para saber cómo va nuestro trabajo. Ahora, la marca de clase simplemente es sumar el límite inferior. Vean que coloco paréntesis para que entiendan lo siguiente. El límite inferior es 56, o si ustedes desean, vámonos acá. Selecciono el 56 más el límite superior, cierro paréntesis y esto partido dentro de 2. Y acá. Ahora, veamos qué pasa si ustedes lo hacen de un solo, porque a veces por correr decimos 56 más 59 dividido 2. Bueno, acá nos da 85.5. Y es que recuérdense que la calculadora sigue una jerarquía operacional que primero es división y luego suma. Y pasa lo mismo en Excel, que si yo no si yo no le indico a Excel que primero es la suma y luego la división, no va a funcionar. Entonces cuidado con estos errores. Ahora, ¿cómo saber? Aquí simplemente puedo desplegar. Ahora, ¿cómo saber si nuestro trabajo está bien hecho en la marca de clase? Bueno, la marca de clase realmente es la mitad de cada intervalo, o sea, la mitad entre cada amplitud. Bueno, 56 a 59 es el primero. ¿Será que la mitad es 57? Sí, está en medio. Veamos por ejemplo otro al azar. La mitad entre 72 y 75, ¿será 73.5? Sí, está en medio de. O sea, esas cosas nos pueden servir. Hace rato en la calculadora me había dado que la mitad es 85.5 y luego veo que 85.5 no es la mitad de ese intervalo. Entonces eso nos puede ayudar. Bueno, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de datos que se repite dentro de cada grupo, dentro de cada intervalo. Entonces el primer intervalo es de 56 a 59. Entonces voy a mis datos ordenados y veo cuántos datos hay entre 56 y 59. Para ello cuento, voy seleccionando y tengo 4. ¿Sí? Ahí está, el 60 ya no es parte del otro. Bueno, entonces lo coloco acá, 4. Ahora sigue de 60 a 63. Y si ustedes se dan cuenta, pues solo tengo 1. Bueno, colocamos 1. El siguiente es de 64 a 67. Bueno, vamos acá. Voy bajando. Vean, acá voy bajando hasta llegar a 66, porque el 7 68 ya se pasa. Ahora, para que no estén contando a ver cuántos son, en la parte inferior me dice recuento y según esto tengo 12. Bueno, vamos con el siguiente rango, que es de 68 a 71. Vamos acá, 68 a 71, acá 72 ya es fuera de ese rango. El recuento dice que es de 9. Vamos acá, de 72 a 75. De 72, a ver, contamos acá. Y son un total de 8. Bueno, veamos acá, 8. Bueno, de 76 a 79. No hay ninguno, no hay problema. Lo puedo dejar como 0. Luego el último grupo de 80 a 83, que en este caso solo hay 1. Bueno, ya acá lo tengo. Ahora, ¿cómo sé si mi frecuencia está bien hecha? Simplemente selecciono todo, hago una autosuma. ¿Y cuánto me dio? 35. Tiene sentido, porque si tengo 35 datos, la suma me tiene que dar 35. Bueno, ahora sigamos con esto. Bueno, ahora vamos con el siguiente valor, la siguiente columna, que es la F mayúscula, que representa la frecuencia acumulada. Bueno, ¿qué es la frecuencia acumulada? ¿Cómo la encuentro? Simplemente con la siguiente forma.
Si mi frecuencia es 4, la frecuencia acumulada empieza con 4, ¿sí? Puedo colocar 4 normal. Si mi frecuencia hubiera sido 7, pues la frecuencia acumulada también hubiera sido 7. Y así nos vamos uno por uno. Entonces, ¿cómo encuentro la frecuencia acumulada? Luego, vuelvo a repetir, si el primer dato de la frecuencia es 4, el de la acumulada es 4. El siguiente dato simplemente lo encuentro de la siguiente forma. Igual, porque es una operación, el primero más el siguiente. El siguiente dato de la frecuencia acumulada, que en este caso es 1. ¿Sí? Y así me iría con el siguiente. ¿Cuál sería el siguiente? Pues digo 5 más 12, que eso es igual a 17, pero yo simplemente lo puedo desplegar. Vamos a ver. Acá, desde acá, desde la segunda. Y aquí, ¿cómo sabemos si nuestro trabajo está bien hecho? Y aquí esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. Si mi cantidad, o sea, el total de datos es de 35, el último dato de la frecuencia acumulada me tiene que dar 35. O sea, no me puede dar otro número porque estos dos tienen que coincidir. No hay que sumar, simplemente el último. Bueno, frecuencia relativa. Dice que la frecuencia relativa la hallamos simplemente dividiendo nuestra frecuencia dentro de n. Bueno, ¿cuál es nuestra frecuencia? Pues es la frecuencia de cada intervalo. La frecuencia del primer intervalo es 4, pues entonces digo igual a, selecciono el primero, dividido dentro de ¿cuánto? N, que son 35 datos. Y acá, bueno, vamos a hacer lo mismo, desplegamos. A ver, aquí, es bien importante que entendamos lo siguiente. Cuando yo hago la autosuma de esto, eso me tiene que dar 1. En algunos casos lo multiplican por 100 para que sea un 100%, pues también puede funcionar. Ahora, acá, ¿cómo encontramos los siguientes datos? Igual ustedes se pueden perder. O sea, es simplemente ir dividiendo cada frecuencia dentro de 35. 1 dentro de 35, 12 dentro de 35 y así. Pero Excel obviamente nos hace el trabajo más fácil. ¿Cómo encuentro la frecuencia relativa acumulada, que es el último dato? Pues simplemente el mismo procedimiento que la frecuencia acumulada normal. Si la primera de la relativa es este valor 0 punto y decimales, pues yo digo que ese también es el primer dato de la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo hago? Pues coloco igual a esta columna, perdón, a esa celda y le doy enter. ¿Cómo encuentro el siguiente? Si ustedes recuerdan, es igual la primera más la siguiente, le doy enter y ya luego pues simplemente puedo desplegar. ¿Y qué tiene que pasar acá? Lo mismo que en este caso. Vean, si aquí es 1, acá también me tiene que dar 1. Bueno, esta parte que es bien importante nos la tenemos que aprender porque después vienen muchos temas, pero esta base es bien importante poder hacerla. Espero haberlos ayudado y dejamos hasta acá este tema.